Buenas noches. Se agradece su tiempo en esta actividad, que es parte importante de la agenda de celebración del 80 aniversario de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Se les recuerda colocar sus celulares en modo silencio. No hay intención de métrica ni de rima de moda en los versos de Esther María Oces, lo cual nos evita el odioso expediente de clasificarla dentro de determinada escuela. Hace poco leímos un juicio sobre Francisco Villaspesa en el que encontramos la certera aseveración de que cuando una escuela literaria ha llenado sus realizaciones, queda un grupo de discípulos que se dedican a juntar rompecabezas con los pedazos dispersos de las obras de los maestros. Esther María Oces no se ha dedicado a tan socorrido deporte poético y ha creado lo suyo con sorprendente originalidad. Gil Blas Tejera, 1946. Esta noche nos acompañan las directoras de la Biblioteca Nacional, Ernesto J. Castillero R., María Magela Brenes y Guadalupe de Rivera. También saludamos al ingeniero Luis Enrique Bandera, presidente de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, al doctor Aristides Rollo, director de la Academia Panameña de la Lengua, a la poeta Consuelo Tomás y a la coordinadora del sello editorial Briseida Bloise, quienes forman parte de la mesa principal. Se extiende un cordial saludo a los demás miembros de la Junta Directiva de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, al personal de esta institución, que es parte fundamental del logro que se va a presentar esta noche y de estos 80 años de funcionamiento de la institución. También se ofrece un caluroso saludo a los medios de comunicación. Para las palabras de apertura, invitamos a la señora María Magela Brenes, directora general de la Biblioteca Nacional. Esta fuerza que impulsa mi pluma viene de muy lejos. Es herencia rica que en mis venas arde, corre por mis nervios. Rebeldemente, al papel resbala por entre mis dedos. Si la contuviera, sé que me ahogaría. Es para mi vida lo mismo que el llanto, lo mismo que el sueño y la risa. Buenas noches. ¡Bravo! Con estos versos del poema Herencia de Esther María Oces, les doy la bienvenida a este evento en que le rendimos homenaje con la publicación de su novela, de su obra, la novela del imperialismo en Centroamérica. Este es un esfuerzo conjunto con la Academia Panameña de la Lengua, que ha contado con el apoyo muy especial de la Universidad del Zulia en Venezuela. La poeta, periodista e intelectual nos representó en diversos foros en América Latina, siendo fuerza de divulgación de muchas voces jóvenes de la intelectualidad de estos países, de nuestro país. Esther María Oces dejó huellas en la juventud y círculos literarios y sociales que creó. Como profesora de literatura centroamericana en Venezuela, publicó esta obra en 1986 como parte de su trabajo de investigación para su cátedra. Hoy se rescata esta publicación. Agradezco al Consejo Editorial de la Biblioteca Nacional, especialmente a Consuelo Tomás, el interés demostrado para que esto se lograra. A la Academia Panameña de la Lengua, por querer ir con nosotros en esta empresa, por su aporte económico, y a la Universidad del Zulia, que se sintió comprometida por este interés de publicarla y autorizó que lo hiciéramos. En esto quiero reconocer las gestiones de las investigadoras panameña y venezolana Eda Zamudio y Vilín Vázquez, quienes fueron motores en esta gestión con Venezuela. El título que aparece en la parte de apertura del libro que nos enviaron desde Maracaibo lo dice todo. Desde Panamá a Venezuela, una enseñanza literaria viva. Muchas gracias y espero que todos disfruten esta noche. Muchas gracias, señora Brenes. La editorial Biblioteca Nacional salvaguarda de la memoria bibliográfica de Panamá sus primeras obras en 2016, y estas fueron Pueblos Perdidos, de Gil Blas Tejera, Los caballos estornudan en la lluvia, de Dimas Lidio Pitín, y Los clandestinos, de César Augusto Candanero. Hoy se presenta un hijo más de esta editorial, la novela
del imperialismo en Centroamérica de Esther María Oces, trabajo que se ha hecho en colaboración con la Academia Panameña de la Lengua. Para hablar más a detalle de la relevancia de este libro, se invita al doctor Aristides Royo, director de la Academia Panameña de la Lengua. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esta novela y este libro me trajeron primero felicidad y luego una gran preocupación y después vuelta a la felicidad. Y digo la felicidad porque un día María Magela me llamó. Micrófono. ¿Qué pasó? No ¿No se ve? Ahora. ¿No? Ahora. Me invitó a que viniera a conversar con ella, yo ni sabía el tema, y entonces me entregó una fotocopia de la obra que estamos presentando hoy, que se está presentando hoy en la biblioteca. Y me dio una gran alegría porque yo había oído y había leído cosas de Esther María Oces, pero no sabía que era la autora de este libro. Y la gran preocupación fue que como ella me lo dio en fotocopia, quién sabe, en algún lugar esa fotocopia quedó colocada y al ver que era una fotocopia alguien la recogió. El caso es que se me extravió. Y la gran preocupación era cómo le decía yo a María Magela, con ese carácter que le conocemos, que a mí se me había perdido lo que ella me había entregado. El caso es que logramos solucionarlo y se encontró otra fotocopia y está el libro que se presenta ante ustedes. Créanme que yo no me siento persona perezosa, pero en estos días hemos andado un poquito ocupados y entonces por eso yo voy a leer las palabras que escribí para el libro y que son muy breves. Homenaje literario a Centroamérica. La Academia Panameña de la Lengua, que me honra dirigir, se siente complacida de haber participado conjuntamente con la Biblioteca Nacional en la primera edición que se hace en Panamá de la novela del imperialismo en Centroamérica, obra que su autora, Esther María Oces, publicó en 1986 con los auspicios de la Universidad de Zulia, donde se desempeñaba como profesora, ubicada en Maracaibo, Venezuela. Panamá es país miembro del Parlamento Centroamericano, del Sistema de Integración Centroamericana y otras entidades internacionales. Pero en el ámbito de la literatura y de la historia conocemos poco del territorio que va desde Costa Rica hasta Guatemala. Dado que el libro va precedido de una excelente presentación escrita por la académica Consuelo Thomas Fitzgerald, me limitaré a un par de breves comentarios. El primero consiste en expresar el desequilibrio que en nuestros países existe entre el conocimiento de la literatura suramericana, que es bastante amplio, y el de quienes han escrito novelas, cuentos y poesías en los países centroamericanos. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria en el instituto, que nos hicieron leer muchas novelas, la inmensa mayoría o eran de España o eran de países suramericanos, y solo una era de Centroamérica, que era por supuesto el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. El segundo consiste en reconocer que hay temas políticos, económicos y sociales similares que merecen nuestra atención colectiva y el intercambio de experiencias, algunas muy dolorosas como las dictaduras y otras en las que gracias a la unidad de la región hemos logrado avances. La literatura centroamericana, como podemos percatarnos en ese extenso repaso que hizo la profesora Oces, tuvo entre sus temas coincidentes los abusos de las bananeras. La lucha no se daba solamente contra las empresas, sino indirectamente contra el poderoso Estado extranjero que las protegía. Uno de los ejemplos más relevantes fue el del derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, motivado por una reforma agraria que con gran sentido de equidad y justicia repartía tierras no tituladas y además ociosas. Esta decisión patriótica provocó las iras de la poderosa compañía bananera, de la que uno de sus altos directores era hermano del secretario de Estado norteamericano. Omar Torrijos, en Panamá, encabezó la denominada Guerra del Banano, que terminó en un pago más equitativo del oro verde bananero por parte de las empresas que lo explotaban.
Yo aprovecho esta ocasión para recomendarles a los que todavía no hayan leído Tiempos Recios de Vargas Llosa que lean esa novela, porque más que novela es casi un recuento histórico de lo que sucedió en el régimen de Jacobo Arbenz. La profesora Esther María Oces falleció en 1990 y por ende la literatura que analiza es la del siglo XX con énfasis en la década de los 40 y 50. Por cierto, va a costar algún trabajo para los lectores encontrar los libros del 40 y 50 porque algunos no han sido reeditados. El análisis que hace de Luna Verde nuestro compatriota Joaquín Beleño es uno de los mejores que he leído sobre esta gran novela, así como las que escogió de los países hermanos de Centroamérica. Del recorrido que hace la profesora Oces, y además fue un auténtico recorrido porque ella dice, esta novela se ha hecho con los pies, y dice con los pies por lo que estuve caminando por los países centroamericanos, entrevistando gente y bueno, aprendiendo. Del recorrido que hace la profesora Oces por el panorama novelístico centroamericano se deriva una enseñanza primordial. Los seres humanos, no importa de dónde sean, responden positivamente a la bondad, al buen trato, a la justicia recta, y negativamente a la maldad, al trato inhumano, a la persecución y a la prepotencia. Antes de terminar, deseo invitar a la directora de la Biblioteca Nacional, María Magela Brenes, a que me acompañe en la tarea de estimular a las academias de la lengua de los países centroamericanos y a sus bibliotecas nacionales para que editemos las mejores obras de nuestros novelistas del siglo XX, magistralmente analizados por la profesora Oces. Conoceremos así la idiosincrasia, el alma y el espíritu, las penas y las alegrías de pueblos que, al igual que el nuestro, desearon una vida más próspera y que se respetasen sus derechos. Lamentablemente, el camino hacia esas aspiraciones se nos hace todavía largo y difícil de recorrer. Decirle finalmente a María Magela que ojalá que aparte de este libro que hoy presentamos, que hemos hecho conjuntamente, sea el preludio de muchos libros más que logremos hacer entre la Biblioteca Nacional y la Academia de la Lengua. No sé si los presupuestos estarán a la mano, pero haremos lo posible. Yo le recojo el guante, pero que sea guante de béisbol. Pues, de softball, que son más grandes. Para que entre los dos, en ese guante quepa bastante para esta empresa. Lucharemos y pedirle que a la gente que nos compre los libros que editemos. Gracias. Yo le recojo el guante. Bueno, buenas noches a mis distinguidos compañeros de mesa y a todos los amigos y amigas que están acá. El documental que vamos a ver fue hecho a mediados de los 90 y todavía estaban Elsie Alvarado entre nosotros. Alondra estaba más joven, yo estaba más joven, Modesto estaba más joven, así que van a ver ahí, nos van a ver unos cuantos años para atrás. Pero yo quería decir un par de cositas antes, no se preocupen, es poquito. Yo me sumo a los agradecimientos de las colegas del Consejo Editorial de la Biblioteca Nacional por haber acogido con entusiasmo la idea de hacer una publicación panameña del ensayo La novela del imperialismo en Centroamérica de Esther María Oces. Del mismo modo, la Academia Panameña de la Lengua por acompañar esta aventura de ofrecer al gran público de Panamá esta magnífica obra que hasta ahora ha circulado de modo restringido entre estudiantes y estudiosas del fenómeno literario hispanoamericano. A la Fundación Probiblioteca y a todo el equipo de la institución por el empeño que ponen cada día en hacer que este templo de la memoria y la sabiduría, que ya sobrevive 80 años, prevalezca, a su solidaridad permanente con el proyecto de la editorial que pretende continuar rescatando joyas como la que se presenta esta noche. Esta publicación es parte de una deuda que se tiene con la más universal de las chiricanas. Perdón, María Magela. Hubiéramos querido que fuera su obra completa, pero las dificultades relacionadas con derechos patrimoniales, dispersión de la propia obra de Esther María, entre otras razones, no lo han facilitado.
No obstante, el ensayo con el que Esther María se colocó entre las profesoras más queridas y apreciadas en el tema de la literatura hispanoamericana, en sus dimensiones sociales, políticas, filosóficas, artísticas, bien vale este primer esfuerzo de rescate de su obra. Este ensayo analiza obras cimeras de la literatura escrita en este lado del mundo, Centroamérica, la región más negada, la más invisible, la más arrasada y al mismo tiempo la más codiciada. Novelas escritas desde el dolor y la resistencia que se protagonizaron durante buena parte del siglo XX en nuestros países. El texto escrito por Emo, como cariñosamente la llamamos, hará volver nuestra mirada a sus páginas de eterna vigencia, y con toda seguridad esa lectura o relectura nos dará una luz para continuar en el intento de entender nuestro presente, nada sencillo y bastante alejado de aquello del campo feliz de la unión. Para los tiempos en los que Esther María escribió el ensayo, que luego fuera recomendado como material de estudio en la Universidad de Zulia, a la que por supuesto le agradecemos también su generosidad por compartirla, no había internet de libre acceso, se investigaba a pulmón, metiendo las narices en las bibliotecas, las hemerotecas, las máquinas de microfilme. Supongo que eso también se hace hoy día, ¿no? Pero en aquellos tiempos era mucho más difícil. Estaba el polvillo, los sótanos, las tarjetitas, en fin. Pero además ella pensaba, como así lo deja contar, había que caminar, como lo mencionó el doctor Royo. Como ella definía su método, caminar y observar en el sitio el contexto relatado, caminar en la conciencia de los autores y autoras con entrevistas rigurosas, si es que se podía, porque podía ser que estuvieran presos, exiliados o desaparecidos. Caminar en los escenarios lingüísticos, porque cada país centroamericano saltó por encima de la matriz impuesta y decidió nombrar y no descartar lo ancestral y además el cotidiano creativo de la mezcla que resultó en este encuentro. Esther, el ama de la Casa Azul, era latinoamericanista de corazón y sobre todo tenía una visión del continente en la que sin Panamá no habría vuelos. ¿Se acuerdan del poema? Niños de Panamá, América es un ave, Panamá es la clave, si no está, no hay vuelo. Una visión en la que sin considerar el estímulo permanente de la belleza y la solidaridad entre la niñez, o el rigor y la honestidad en el ejercicio poético entre la juventud, o el estudio profundo de nuestra literatura que, desde lo académico, resultara revelador para nuestras conciencias. El sueño de Martí y de Bolívar no resultaría. Espero sinceramente que nadie salga de aquí esta noche sin llevarse la obra. Nada de lo que digamos aquí puede sustituir la increíble experiencia de su lectura. Les aseguro que una vez que empiezan a leer no lo querrán soltar. Uno de esos libros que mejor no se deja ir de la biblioteca personal, porque se sabe que en algún momento se va a necesitar. Muchas gracias y los dejo con... El timón de la belleza de Esther María era su inteligencia, porque ella no la dejaba caer. Ella, por 40, 50 años, fue como un parámetro para los intelectuales de este país, para los escritores, no solamente para los escritores, para los pintores, para la gente que hace teatro, para la gente que hacía cine. Esa obra que ella deja es la voz de ella. Uno con ella puede dialogar si uno la lee. Si hay algo que puede caracterizarla es su calidad y su fortaleza lingüística en todo lo que ella hizo. A Esther María hay que volverla a leer con todos los lentes posibles, ¿no? Esta fuerza que impulsa mi pluma viene de muy lejos.
Es herencia rica que en mis venas arde, corre por mis nervios y rebeldemente al papel resbala por entre mis dedos. La casa de ella, que era la Casa Azul, así le llamaron la Casa Azul, era un centro intelectual. Ahí se reunían no solo intelectuales panameños, sino los que venían del extranjero a hacer tertulias. Juan José Arévalo fue amigo de ella, no solo en Guatemala, sino que cuando él vino acá también estuvo en su casa. Y Miguel Ángel Asturias, que fue premio Nobel, también. Casa Azul era un museo, era una casa, era un lugar donde la gente se reunía a escuchar charlas, a escuchar músicos, a escuchar políticos que pasaban por el país. Casa Azul era un refugio también. Allí estuvieron expresidentes, gente que había sufrido golpes, bolivianos, venezolanos, los nicaragüenses. Ahí estuvieron intelectuales cubanos, intelectuales franceses. O sea, la Casa Azul no es solamente un espacio físico, era una propuesta que tenía que ver con la conexión de Panamá con el resto de los países de América Latina, tanto en el ámbito cultural como en una opción política, y en una opción política por los más pobres, por los más necesitados, por la construcción de espacios humanos más viables y más ricos, aprovechando el saber y el conocer de cada uno. El grupo que Esther María era promotora, uno de los grupos poéticos era el de Gaspar Octavio Hernández, y ella siempre fue defensora de dejar libre a los jóvenes a expresar su poesía. Cuando empezó el grupo experimental de cine universitario, uno de los lugares donde se llegaba, a veces se pasaban películas, era en la casa de Esther María, en la Casa Azul. Cuando venía alguna delegación, allí se pasaban películas o se conversaba, se hacían encuentros. Recitaron, entre otros, los que están aquí en la foto, Moravia Ochoa, José John, Pedro Rivera, que salieron de ese grupo, lo mismo que Carlos Wong, que dice que la conoció haciendo teatro. Ella dice: los dejamos desenvolverse solos, encontrarse a sí mismos, que por lo menos haya algo verdaderamente libre, su poesía. Ahora sé que es tu mar el que me llama, tu mar azul, tu rojo mar, tu verde mar, tu mar de mil colores, tu sol, tu mar, tus mares me reclaman. Combinaba una gran ternura con una gran vitalidad, que era muy dulce, muy femenina y muy activa. Y la franqueza de sus emociones libertan la poesía de Esther María Oces de toda pedantería y toda artificialidad. Octavio Méndez Pereira, 1946. Ahora se invita a Briseida Bloise, coordinadora de la editorial Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Ya no puedo decir a los invitados de la mesa principal, el presidente de la Junta Directiva, el ingeniero Luis Enrique Banderas, a la licenciada María Magela Brenes, directora, a nuestra directora técnica Guadalupe Rivera. En verdad tendría que enumerar casi a todos porque por una razón u otra, tantos amigos de la Academia Panameña de la Lengua, y aunque sé que han estado en varios eventos de nosotros, y me toca estar aquí en representación de la Universidad del Zulia, a mucha honra y humildemente, quiero aprovechar porque hay una mesa de teneduría con la colección, pues para agradecerles a ustedes como lectores que dan seguimiento a este gran proyecto, que se trata de recuperar obras de autores panameños que siempre venían a buscar a la Biblioteca Nacional y ya no existían, no estaban disponibles, mucho menos en librerías. Aquí hay una obra que tuvo 40 años sin ser publicada hasta que la recuperamos, y creo que ese es el gran valor que tiene. Me entusiasma cuando vamos a universidades o a escuelas que saben que con este periodo ha sido cada vez más difícil, pero todos ustedes son divulgadores de esta labor que estamos haciendo, y entonces aprovecho este espacio para agradecer
especialmente al Consejo Editorial que nos ha seguido y a todos los funcionarios de la Biblioteca Nacional que de una forma u otra participan para poder lograrlo. Me corresponde el honor de presentar en parte algunos fragmentos del sentido y profundo escrito que brinda como apertura de esta nueva edición del ensayo La novela El imperialismo en Centroamérica de Esther María Oces, que gracias a la Universidad del Zulia, en colaboración con la Academia Panameña de la Lengua, el Consejo Editorial de la Biblioteca Nacional les ofrece esta noche. Su autora, compañera y amiga, nos sigue desde la virtualidad. Ella es la magíster Iliana Morales Goyarza. Ella es profesora jubilada de la Escuela de Letras, División de Estudios para Graduados e Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas, Facultad de Humanidades y Educación. Asesora Unidad de Comunicación del Vicerrectorado Administrativo y del Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia. Recibió en 1988 el Premio Regional de Literatura otorgado por la Secretaría de Cultura del Estado de Zulia, Venezuela. Esto es solo un fragmento, el texto completo se contiene en el libro. Ella lo tituló Desde Panamá a Venezuela, una enseñanza literaria viva. Ante la reedición del libro, la novela El imperialismo en Centroamérica, la Universidad del Zulia agradece la iniciativa de la Biblioteca Nacional de Panamá. La primera edición es de 1986, auspiciada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Zulia. Un libro que cuando fue publicado abrió un tema inexplorado en la literatura americana. Esta nueva edición seguro impulsará nuevas lecturas, ensayos que sigan abriendo camino en este campo literario. No hay duda del gran valor que significa para la literatura hispanoamericana la reedición de este libro. Es un ensayo que devela una problemática literaria poco difundida en universidades, instituciones educativas, revistas. La intensidad de esta investigación realizada con toda la profundidad necesaria expone una experiencia de viaje, lectura, participación social en la vida de Centroamérica y su literatura. Con minuciosidad, Esther María Oces difundía esta literatura en sus cursos en la Escuela de Letras. Hacía posible que los estudiantes pudieran leer novelas que por vía normal en nuestras bibliotecas no existían. Estas llegaban a nuestras aulas de mano de ella. Desconocían ese universo literario en nuestra universidad. Era novedoso poder leer Mamita Yunay, Viento Fuerte, Luna Verde. En el capítulo titulado Lectura de obras, se observa la destreza de una lectora aguda que comenta cada novela elegida. Desde este punto es posible que el lector pueda orientar su lectura de las novelas comentadas. El libro es toda una clase, una conferencia y un plan de vida que muestra un proceso de enseñar literatura. Fue escrito entre Venezuela y Panamá. En las aulas se discutían estos contenidos productos de la lectura, la reflexión. Y por vías subterráneas la investigación puede revelar hechos históricos, sociales, que nombra la palabra poetizada. Promover la lectura de las obras de estos países olvidados era el motivo central de este ensayo. Permita este libro retomar el intercambio, vínculos vivos que lleven a crear proyectos de investigación conjuntos, creación de cátedras compartidas con énfasis en la literatura que hoy se hace en Panamá y en Venezuela, unas voces cruzadas aún vivas. De hecho, con estas palabras escritas desde Maracaibo, Venezuela, se reactiva una comunicación entre dos casas de Esther María. Desde Panamá, Esther María trajo un corazón, una energía que impregnó en el ambiente literario de la ciudad de Maracaibo, un tinte renovador cargado de vínculos sociopolíticos. Impulsó en sus cátedras una pedagogía, se orientaba al estudiante, hacía la comprensión del hecho literario como resultado de un contexto socioeconómico dentro de la historia misma cuyas raíces están en el pueblo. Abrió una vía de intercambio permanente entre Venezuela y Panamá. Como profesora, llevó a nuestra universidad por todos esos senderos que frecuentaba en su quehacer de trabajo, de solidaridad con los pueblos y creaba encuentros entre escritores de todo este ambiente americano.
Su enseñanza no terminó el día que falleció, el 2 de septiembre de 1990. En la Universidad del Zulia, Esther María sigue alumbrando. Sembró rebeldía y solidaridad en las aulas y pasillos de las escuelas de letras. Allí enseñó a gustar de la vida y la literatura. Estos son apenas fragmentos de un valioso escrito recibido con mucho cariño, donde ella explica que Esther María decía, hacía y se volvió un torbellino de acciones donde estaba. El trabajo de calle lo combinaba perfectamente con la escritura y mantenía una información periodística muy bien organizada. Por su larga trayectoria profesora de técnicas de investigación bibliográfica. Cuando entró a la Facultad de Humanidades y Educación como profesora, dictó cátedras de preseminario estilo periodístico, en fin. Enseñó a ordenar fuentes, a redactar y a titular trabajo. Es por eso que este escrito es un valor agregado que ofrecemos a los lectores, es muy valioso y podemos considerar una nueva obra para nuestro público lector. Y termino acotando. Ella era una maestra de la vida, era una artista que transmitía su sensibilidad. Su poesía, muy bien dicho por Miguel Amado, son los reflejos de un espíritu a veces aristocrático y a veces popular, regional y panameño, pragmático y lírico, místico y libertino, apasionado y glacial, profundo y liviano. Su vida artística era inseparable de su vida común. Aspiraba a estar en una América unida en un solo pueblo. Su ideal de compartir la América todo como en una sola nación. Gracias.